en organizaciones públicas, privadas, academia y ONG. En el año 2020 fue reseñada como una de las mujeres líderes de opinión en Colombia, según el estudio Panel de Opinión de la firma Cifras y Conceptos. Además, Caterine es una activista en cultura ciudadana e influenciadora de las redes sociales y actualmente es asesora de la Dirección General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los invito a escuchar atentamente los planteamientos de nuestra destacada invitada y a preparar sus preguntas e inquietudes, las cuales Caterine responderá en el consabido espacio de tiempo posterior a su presentación. Deseamos con un fuerte aplauso a Caterine Jubinado Clavijo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Patrocinio, por traerme este espacio tan especial para mí, a una ciudad que quiero mucho, que es Cúcuta, y en la que tengo muchas historias. Estoy muy feliz de volver hoy. Me perdonan que el calor hoy de manera particular me ha dado durísimo, pero bueno, ya está como refrescando un poquito. Esta, digamos, conferencia sobre el Congreso está basada en el proyecto de veeduría que emprendimos hace 4 años, que se llama Trabajen Vagos, justamente como un nombre disruptivo que quisimos instalar, al punto que eso ya se ha vuelto casi que un dicho en la gente: trabaje vago, trabajen vagos, y nos ha permitido generar una dinámica con la sociedad civil de mayor seguimiento, control e inclusive sanción social al desempeño de esta institución, que es la cabeza de una de las ramas del poder público. Sabemos, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y pues tenemos un gran problema, y por aquí vamos a arrancar, y tiene que ver con esto. Y aquí es donde yo primero quiero que nos ubiquemos. No sé si alcanzan a ver, pero ahí dice Colombia. Y aquí hay cerca de 50 países medidos por una encuesta internacional que se llama la Encuesta Mundial de Valores, por un reconocido sociólogo. Y resulta que este señor se la pasa haciéndole seguimiento a cómo los valores cambian en la sociedad, valores de diverso tipo. Uno de los valores de la sociedad es la confianza interpersonal y la confianza institucional, al punto que hay nobeles que han demostrado que las sociedades en donde hay confianza interpersonal e institucional son las sociedades que funcionan, son las sociedades desarrolladas. Aquí los niveles de confianza interpersonal entre nosotros, ¿ustedes cómo creen que son? Están bien abajo, pero este es particularmente grave porque en esta encuesta se demostró que el Congreso de Colombia es el Congreso de estos 50 países con menor nivel de confianza institucional. Esta cifra es una barbaridad. Entonces miren acá, en 20 años la confianza en las instituciones en Colombia ha caído un 40% en los últimos 20 años. La percepción de corrupción de los colombianos ha aumentado en 20%. Esa cifra ya está un poquito más arriba. La confianza en los partidos políticos en Colombia en los últimos 20 años cayó 68%. Y la confianza en el Congreso cayó en 74%, llegando a mínimos históricos. Yo les quiero hacer un pequeño sondeo aquí. ¿Quiénes de ustedes han votado alguna vez al Congreso? Alcen la mano. Si se dan cuenta, alcen bien la mano, bien, 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 eso. Pero no todos, porque ahorita no la subieron todos. Si hay gente que aquí no ha votado al Congreso, es bastante normal. Les quiero decir una cosa, en 2018 a presidencia votaron 22 millones de personas. Hay 36 millones de personas habilitadas para votar en Colombia, es un montón de gente. Y a la presidencia votaron 22 millones. Al Congreso, adivinen cuántos votaron, 16 millones. La abstención
al Congreso es casi del 60%. Y eso es muy grave, ¿por qué? Porque tenemos al 40% de la sociedad colombiana eligiendo el Congreso por el otro 60%. De los que han votado al Congreso, y necesito que sean brutalmente honestos, porque se van a dar cuenta que ese es el país, ¿quiénes no se acuerdan por quién votaron? En serio, en serio. Yo misma, las elecciones de 2006, yo no me acuerdo por quién voté, de ahí para adelante sí me acuerdo. Bueno, dense cuenta. Vean estas dos cifras. Aquí este grupo está bastante bien en comparación con la realidad del país. Solamente el 3.6% de quienes votaron al Senado se acuerdan por quién votaron. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Saben si el candidato, los que se acuerdan por quién votaron, saben si ese candidato salió elegido o no? ¿Y quiénes de ustedes puede decir que se siente plenamente representado por ese senador o ese representante de la Cámara que eligieron? Alcen la mano. Bueno, entonces, así es todo el país. No solamente tenemos al 40% de los totales habilitados para votar votando al Congreso, sino que de ese 40% que vota, que en 2018 fueron 16 millones, vean, ni siquiera el 5% se acuerda bien por quién votó. Y ni siquiera el 2%, y en el caso de la Cámara, el 1% se siente representado. Todo esto para decirles qué cosa. Que Colombia atraviesa una crisis de representación con el Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que el Congreso, que es la rama del poder público, que es la cuna de la democracia, que es donde todos deberíamos estar representados, cada interés de la sociedad, cada grupo social, pues el Congreso casi que no se siente, para el colombiano no existe, y la gente no siente que el Congreso toca su vida cotidiana en el desempeño general del Congreso. Eso es supremamente grave. Algunos de ustedes dirán, ay, sí, eso ya lo sabíamos, que el Congreso sí, nadie le cree, etcétera. Pero, ¿qué es lo grave de esto? Que cuando un país está en esta situación de confianza en sus instituciones, en este caso en el Congreso, hay un margen para que a esas democracias se las tomen movimientos autoritarios, populistas. Venezuela, les quiero decir, aquí que son particularmente sensibles con este tema, antes de que llegara Chávez a Venezuela, había una crisis de representación similar a la que tiene Colombia hoy. Y en los países en donde se montan esos regímenes autoritarios, siempre, casi siempre, están precedidos por esta crisis de representación que tenemos en Colombia. Entonces, ¿para nosotros es normal? No, no es normal. Y las elecciones de 2022 vienen con muchos riesgos en este sentido. Autoritarismos y populismos, tanto de izquierda como de derecha. La composición actual del Congreso hoy. Esto simplemente, que son los colores de los partidos, se traduce en esto. La correlación de fuerzas políticas en el Congreso hoy es 80-20. 80 es la coalición del gobierno del actual presidente Iván Duque, y ahí están ¿qué partidos? Por supuesto el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Mira, el Partido de la U, Colombia Justa Libres. Supuestamente independientes son el Partido Liberal y Cambio Radical, pero eso es paja, porque son de gobierno. Son los partidos que le llaman bisagra, que se dicen independientes, pero simplemente están negociando todo el tiempo con el gobierno, y cuando el gobierno les da lo que ellos quieren, entonces se vuelven del gobierno. Así han sido el Partido Liberal y Conservador en este Congreso. Y tenemos a los partidos de oposición, que son una coalición que llega al 20%, que son el Partido Verde, el Polo Democrático, Colombia Humana, el partido FARC, que hoy se llama Comunes, la UP y Maíz. Y de repente se me queda uno por ahí volando. Esto también tiene una implicación.
y es, ¿cómo está de favorabilidad el actual gobierno? Está en desaprobación histórica. El presidente Iván Duque tiene una impopularidad cercana al 80%. Eso no se había visto en la historia reciente del país. O sea, realmente es un nivel de desaprobación muy alto. Entonces, está correlacionado la impopularidad del presidente con la impopularidad de la coalición del gobierno en el Congreso. Y ya vamos a mirar por qué. Bueno, esto es simplemente una anotación al margen. Entre los partidos hay un partido mayoritario, que no es un partido formal, pero es el partido de los clanes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son los clanes? Todas estas agrupaciones políticas que pueden tener lazos familiares o no, que tradicionalmente han ocupado el poder en ciertas regiones y van relevándose entre ellos mismos, pero también los clanes están asociados a una forma de ejercer el poder corrupta, fundamentalmente. Entonces son los clanes que saquean las regiones, son los de los grandes escándalos del país, y aquí están apenas algunos. Aquí hay uno de Norte Santander, complicado, que fue el desplazado por este alcalde. Eso es un clan. Eso es un clan. Son los tentáculos que todo el tiempo están moviendo para volver al poder. Y ese partido de los clanes es el partido mayoritario en el Congreso. El Congreso es, y es una cosa muy triste, los parlamentarios que no tienen investigaciones o que no tienen escándalos son minoría. La gran mayoría de los congresistas o bien están asociados a alguno de los clanes o ellos mismos tienen sus investigaciones. Nada más en este Congreso hemos visto ya salir por lo menos 3 congresistas por investigaciones penales. Eduardo Pulgar, lo identifican, del Atlántico, que sobornó a un juez. Daniel Coronel, el periodista, lo denunció en una columna. La Corte Suprema lo comenzó a investigar y él, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que están haciendo ahora los parlamentarios? Renuncian a la curul para renunciar al fuero de congresista, de manera que ya la Corte Suprema no los investigue, sino que los investigue la Fiscalía. Entonces estamos viendo un fenómeno bastante sinvergüenza, porque entonces ya cuando el congresista se ve que la Corte Suprema se lo va a llevar, renuncia, se va para la Fiscalía. ¿Y quién es el fiscal? El mejor amigo de la universidad del presidente. Esto es una cosa bastante grotesca. Esto solo pasa en Colombia, que el presidente de la República pone a su mejor amigo de la universidad de fiscal y pone a su exministra como procuradora, sabiendo que la Procuraduría tiene que ser independiente del Ejecutivo porque les tiene que investigar. Entonces, bueno, esa es la política que tenemos aquí. Entonces, entrando más en materia, vamos a hablar sobre qué ha hecho el Congreso en 2 momentos de convulsión política que le ha tocado a este Congreso y que son 2 fenómenos inéditos en nuestra historia. El primero es la pandemia. La pandemia irrumpió globalmente y cambió las dinámicas de los parlamentos. Entonces los congresos tuvieron que hacer algunos ajustes para poder seguir trabajando. Y el otro fenómeno inédito es el paro de 2019 y de 2021. Inédito no porque sean los primeros paros, pero sí por el alcance, la envergadura, pero sobre todo las víctimas que dejó. Eso sí no tiene precedentes en Colombia, y es más, no tiene precedentes en el mundo. Les voy a decir, ni en África, ni en Venezuela, ni en ningún lugar han muerto tantos manifestantes como en Colombia en 2 meses de paro que tuvimos entre mayo y junio. Fueron casi 80 muertos. Eso no pasa en ningún país del mundo. Yo quiero que lo sepan. A nosotros aquí nos parece normal. Como nos parece normal el Congreso tan malo, como nos parece normal tantas cosas que no nos deberían parecer normal. Pero lo que pasó en Colombia en el marco del paro fue una masacre, así se llama. Entonces estos 2 fenómenos los tuvo que enfrentar este Congreso. Qué tragedia para los colombianos. El paro, ¿a qué se debía? Fundamentalmente a un clamor
de tareas pendientes de la Constitución. Por eso veíamos tanto a los jóvenes afuera. Entonces, reclamando que se materialice la Carta Política en cuanto a nuestros derechos en educación, en salud, en vivienda, en trabajo. Las demandas de este paro eran bastante estructurales, por eso también fue un paro de alguna manera muy especial, si se quiere. Y fue detonado por pues, la reforma tributaria que todos conocemos y que ya sabemos eso cómo terminó, y con el ministro Carrasquilla eso cómo terminó. Y la pandemia, por su parte, irrumpió en marzo de 2020 y vino con un estado de emergencia, que es un estado de excepción, si se quiere. Los poderes del Estado asumen unas tareas excepcionales. Las cuarentenas y todas las limitaciones a la movilidad, y aquí la expedición de los llamados decretos legislativos. En el estado de emergencia, el presidente asume unas funciones que naturalmente son del Congreso, y entonces es el presidente quien, a través de decretos legislativos, expide de manera rápida unas nuevas normas para lidiar con ese estado de emergencia que estábamos atravesando. Y apareció entonces la figura del Congreso virtual, que el Congreso virtual ha sido uno de los grandes problemas de este Congreso, y ya vamos a ver el detalle. Vean los países de América Latina y algunos de otras latitudes, cómo se acomodaron al tema de la virtualidad. Entonces, hubo algunos que se fueron a sesionar totalmente virtual, entre esos Colombia. Hubo otros que lo hicieron parcialmente virtual. ¿Ustedes creen que hay un parlamento hoy que todavía sigue con estas condiciones de virtualidad? No. Ya todos los desmontaron. Adivinen cuál no. El Congreso de Colombia todavía sigue en Congreso virtual. Háganme el favor. Pero el Congreso virtual, de alguna manera, lo permitió la Corte Constitucional para el momento de excepcionalidad que ya no está. ¿Qué decía la sentencia de la Corte Constitucional que permitió el Congreso virtual? Pues que la presencialidad es la regla general, no la virtualidad. Y como la presencialidad es la regla general, hay cosas que los congresistas no podían hacer virtualmente, sino que les tocaba presencialmente, incluso cuando estábamos todos encerrados. ¿Qué cosas podían no hacer virtual? Los debates de control político, las mociones de censura, la elección de funcionarios. Eso sí fue lo único que hicieron presencial, muy juicioso, porque si no elegían bien a la procuradora, entonces sabían que luego les tumbaban el nombramiento de la procuradora, y si no elegían bien al defensor del pueblo, que es otro funcionario perverso de lo malo que es, pues ahí sí todos los congresistas fueron muy puntualitos al Congreso presencial. Es la única vez desde que empezó la pandemia que hemos tenido a todos los congresistas de forma presencial. Y esto fue el año pasado. O sea, ya el año pasado se podían organizar presencialmente, no se les ha dado la gana simplemente. Las leyes estatutarias orgánicas y las reformas a la Constitución, todo eso lo tenían que hacer presencial. Pues adivinen, ellos no lo han hecho presencial. Y de hecho se están volando la sentencia de la Corte ya de una manera, de nuevo, grotesca, abusiva y probablemente inconstitucional. Y aquí les voy a dar una chiva de una acción que vamos a interponer desde la veeduría en próximas semanas, y es que vamos a demostrar a través de una investigación. Quise tenerla lista para esta avenida, pero no alcanzó a estar lista, entonces no se las puedo exponer todavía. Pero sí les voy a adelantar los resultados. Estamos haciendo una investigación que se llama Los Vagos del Zoom, así se llama. Y en los vagos del Zoom nosotros vamos a demostrar cómo los congresistas desde julio de 2020, que fue cuando la Corte sacó la sentencia que declaraba aceptada el nuevo mecanismo de Congreso virtual, desde ese momento los congresistas nunca estuvieron resguardados. Estuvieron en eventos de todo tipo, ustedes no se imaginan. Viajaban, iban a inaugurar obras, se reunían con otros políticos, le llevaban mercados a la gente.
cuando los mercados de la pandemia, lo único que ellos no podían hacer, porque se enfermaban de COVID, era ir al Congreso. Y les sacamos un ranking y vamos a demostrar quiénes fueron los congresistas que más hicieron cosas presenciales en sus miles de rollos, hasta en novenas estaban, en fiestas familiares, en de todo, y que al mismo tiempo fueron los que menos asistieron presencialmente al Capitolio. Hicimos un cruce, sacamos un ranking y eso va a salir en 2 semanas. Y con eso que vamos a demostrar, vamos a presentar una acción de cumplimiento para que la Corte derogue el Congreso virtual. Eso es una sinvergüencería. La denuncia de fondo con el tema del Congreso virtual es que el Congreso, de facto, de forma inconstitucional e ilegal, cambió de forma permanente el lugar de sesiones. La Constitución Política dice que la sede del Congreso es el Capitolio en la Plaza de Bolívar en Bogotá y que esa sede solo se podrá cambiar bajo condiciones de excepcionalidad, como la pandemia. El estado de emergencia ya no está, ¿por qué siguen sesionando virtual? Es inconstitucional lo que está haciendo el Congreso de Colombia. Algunos impactos del Congreso virtual. El ausentismo se volvió imposible de probar, porque adivinen, al Congreso pasado nosotros le hicimos la primera investigación de ausentismo, que fue la que sacamos un ranking, demandamos algunos, etcétera, etcétera. Aquí, con el Congreso virtual, es imposible saber si asisten o no, por la siguiente razón. Ellos están en Zoom en la plataforma, el congresista prende la camarita al inicio de la sesión, dice presente, apaga la camarita y hasta nunca. Tenemos información de que muchos dejan a los asesores. El que está pegado al computador con la camarita apagada es un asesor, no es el congresista. Y los asesores están votando por los congresistas. Entonces, como tienen la cámara apagada, no podemos saber si están y no podemos saber si son ellos los que están votando. Imagínense esa situación en la que estamos ahora con el Congreso. No podemos hacerle veeduría a las asistencias de los congresistas por culpa del Congreso virtual. Ha habido una disminución dramática del control político, pero dramática. Y estas cifras se las vamos a dar en la investigación que viene. Los congresistas tenían que hacerle control político en varias cosas al presidente durante la pandemia. Quizás no en el primer estado de emergencia, porque se entiende que en un estado de excepción el presidente tiene que tomar decisiones muy rápido, porque la gente se está muriendo, es una calamidad, lo que sea. Entonces, claramente el Congreso no es que se le va a atravesar al presidente en un estado de excepción a molestarlo por todo. Pero ya después del segundo semestre del año pasado, a hoy, hemos visto que el control político sencillamente se apagó. Y una cosa peor, el gobierno nacional, a los pocos debates de control político que lo citan, no van los funcionarios citados, sino que mandan a alguien a la sesión virtual. Entonces, no hacen el debate de control político presencial como les dijo la Corte que tenía que hacer, lo hacen virtual. Y para rematar, el funcionario citado del gobierno nacional tampoco va ni siquiera virtual, manda un delegado, al asesor, al CISEMAS, al no sé qué. Yo les quiero decir, en la década pasada, o hace 2 décadas, cuando los funcionarios del gobierno nacional no asistían a los debates de control político, ¿saben qué hacía el Congreso? Los llamaba a moción de censura. O sea, era gravísimo, es gravísimo. Pero aquí se normalizó y esta gente ya ni siquiera va a los debates de control político. Las iniciativas legislativas, mejor dicho, la correspondencia entre las iniciativas legislativas aprobadas en términos de leyes y las necesidades de la pandemia, partidos. La correspondencia entre las iniciativas legislativas y los reclamos del paro, partidos. ¿Pudo salir la renta básica? No. ¿Salió matrícula cero para los estudiantes que estaban desertando en la pandemia? No.
Tenían una oportunidad de regular sobre Internet como derecho fundamental, porque esto lo hicieron en varios países a raíz de la pandemia. Claro, es que Internet ya es un derecho fundamental en el mundo. ¿El Congreso de Colombia se dio esa pela? No. Muchos países aprovecharon la pandemia para meter reformas a la salud y para, sobre todo, ajustar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. ¿El Congreso de Colombia hizo algo sobre eso? No. De hecho, nos iban a meter una reforma a la salud, pero era perversa. Se hundió, menos mal. Pero ya porque tenían el paro en la cara y sabían que ya no se podían poner a inventar más. Y algunos proyectos muy importantes, como leyes estatutarias y reformas constitucionales, como la que se hizo sobre los superpoderes de la Procuraduría hace poco, la hicieron en sesiones mixtas. El que quería estaba virtual, el que quería estaba presencial. Por supuesto, ¿cuál es el resultado de eso? La mayoría está virtual. Y van 10 gatos presencial. En el último año del Congreso llevamos viendo a 10 gatos presencial en todas las sesiones. Todos los demás lo hacen virtual. ¿Ustedes qué creen que está detrás de que el presidente del Senado, el de esta última legislatura, Juan Diego Gómez, senador antioqueño, haya decidido extender el Congreso virtual sin absolutamente ninguna justificación para esta última legislatura? Están haciendo campaña. Eso es. Les extendieron el Congreso virtual porque los clanes tradicionales en el Congreso ya se ven tan golpeados, se ven tan apurados para las elecciones de 2022 que están desde ya haciendo campaña, porque la mayoría de gente o de las maquinarias están resentidas. Y aquí hay una segunda denuncia que también se las adelanto en modalidad de chiva. El Congreso, el presidente Duque expidió cerca de 130 decretos legislativos durante los estados de emergencia. Había una cantidad de cosas que en ese momento eran positivas. En términos de política social, se generaron subsidios de conectividad, de servicios públicos en Internet. Se le habilitaron a los trabajadores, digamos, también algunas condiciones favorables para que trabajaran desde su casa. Vean, ahí no se ve muy bien, pero por sectores, los decretos legislativos impactaban más o menos así. Educación, salud, aquí dice presupuesto, aquí dice justicia, laboral, TICS, cultura, vivienda, transporte, bueno, etcétera. Imagínense que en el estado de emergencia hay una regla que le permite al Congreso de la República, hasta un año después de expedidos los decretos, volverlos ley, sin el concurso del presidente. ¿Esto qué quiere decir? Muchas de las reformas que necesita Colombia no son potestativas del Congreso, las tiene que proponer el presidente, como la reforma tributaria, por ejemplo. El Congreso no se puede inventar una reforma tributaria él solo, lo tiene que proponer el Ejecutivo. Con esto, con el estado de emergencia, el Congreso sí podía volver ley varios de estos decretos legislativos sin que el presidente metiera la mano en materias que no son potestativas del Congreso. O sea, lo que les quiero decir es que había una oportunidad de oro para que el Congreso dejara permanentes, por ejemplo, los subsidios a Internet y algunas cosas. Algunas ayudas en educación que se estaban dando durante la pandemia, el Congreso las podía dejar permanentes. Muchas ayudas en vivienda que se dieron durante la pandemia, el Congreso las podía dejar permanentes. ¿Adivinen qué hizo el Congreso? ¡Nada! Y ya se pasó el tiempo, porque ya pasó el año. Todos estos decretos, la mayoría salieron en el primer semestre de 2020. Ellos tenían hasta el primer semestre de 2021 para volver estas cosas ley y no lo hicieron. Y claro, como esto es difícil de entender, y esto no es que el ciudadano de a pie por ahí sepa esto, entonces ellos, orondos, perdiendo la oportunidad de oro
para reformar la política social. Si el Congreso hubiera querido, hubiese generado un revolcón en la política social, volviendo algunos de los decretos legislativos ley, y no lo hizo. Y comparo encima y todo, es que de verdad este Congreso, bueno, miércoles. El Congreso, un poco lo que, esto es un resumen ya de lo que les dije, ha sido incapaz de tramitar las demandas del paro también. Ni siquiera sirvió de mediador. El rol del Congreso de Colombia durante el paro fue absolutamente fantasmagórico. ¿Alguien sintió el Congreso haciendo algo importante durante el paro? Les voy a decir una cosa insólita. Los presidentes del Congreso que enfrentaron las crisis del paro y la pandemia, que fueron Lidio García del Partido Liberal y Arturo Char de Cambio Radical, no hicieron un solo pronunciamiento. Es que esto es increíble. Hombre, los otros parlamentos, apenas se metió la pandemia, a los 3 meses ya habían sacado de cuánta cosa los congresos. Ayudas aquí, ayudas acá, en esto subsidio aquí, subsidio acá, mejor dicho. Aquí los presidentes del Congreso ni siquiera sacaron pronunciamiento oficial. El Congreso, en el paro de 2019, en noviembre, intentó mediar entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. E invitó al Comité del Paro al Congreso, dijo que el Congreso era la cuna de la democracia y que el Congreso efectivamente iba a ayudar a que varias de las demandas del Comité del Paro entraran a través del Congreso vía iniciativa legislativa. En 2021, cero. ¿Qué hicieron los congresistas? Algunos apoyaban a los protestantes, otros no. Hubo congresistas que pidieron vías de hecho contra los manifestantes. O sea, esto es una barbaridad. Alejandro Corrales, de Pereira, representante de la Cámara, pidió vías de hecho contra los manifestantes. Mejor dicho, vayan y mátenlos, será. Cero iniciativa como corporación, cero unidad como corporación. Miren esta, que esta es de las que a mí más me impresiona. Los abusos de la fuerza pública fueron un hecho, están absolutamente probados. Ya hay varios integrantes destituidos, pues la Fiscalía no avanza mucho, pero ahí va. El Congreso de Colombia no fue capaz de hacer un pronunciamiento conjunto contra el abuso de la fuerza pública, aun cuando estaban totalmente demostrados esos abusos. No estamos diciendo que haya manifestantes que también no estaban haciendo cosas que no debían, por supuesto. Había vandalismo, por supuesto. Pero adivinen una cosa, en Colombia no existe la pena de muerte. No existe. Entonces, así haya un vándalo que está rompiendo un vidrio, el policía no lo puede matar. Eso se llama pena de muerte. Hay una proporcionalidad y una gradualidad en la sanción para ese tipo de cosas. Por supuesto que hay sanciones para los vándalos, pero la pena no puede ser la ejecución. Y que haya ciudadanos diciendo que sí, que mátenlo, vaya y venga. Está mal, pero vaya y venga. Pero un congresista diciendo eso, apaga y vámonos. Y en cambio, miren qué hizo el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué acaba de hacer el Congreso de Estados Unidos? La representante Alexandria Ocasio, del Partido Demócrata, introdujo una enmienda para que a Colombia, Estados Unidos, le quitara el apoyo a la fuerza pública por cuenta de los abusos probados que se vieron durante el paro. ¿Y adivinen qué hizo el Congreso de Estados Unidos? Lo aprobó. Es decir, que mucha de la platica que venía de Estados Unidos a la policía y al SMAT, adiós, hasta nunca. Ya no le van a dar más plata. ¿Por qué? Porque ningún país serio, ni ninguna democracia seria
le da fondos a otro país, a su fuerza pública, para que esa fuerza pública cometa violaciones a los derechos humanos. Así de sencillo. Entonces, el Congreso de Colombia se ha hecho el loco, pero el de Estados Unidos no. Increíble, ¿no? No hubo un solo pronunciamiento oficial del Congreso de Colombia, ni uno. Y vean lo que hace, una medida muy drástica, lo que hace el Congreso de Estados Unidos. Y pues las reformas siguen pendientes. Este Congreso no fue capaz de sacar adelante ninguna reforma importante. Esto aquí no se ve bien, pero el resultado del pobrísimo desempeño de este Congreso ha llevado a que por primera vez en las encuestas en Colombia, esto es una medición de Inbamer durante el paro, esto fue durante los meses del paro. Aquí dice Congreso, aquí dice partidos políticos, aquí dice FARC y aquí dice ELN. Y todos estos porcentajes, vean, aquí dice 84, 88, aquí creo que también dice 88, 80, todos están en 80 y pico. ¿Ustedes pueden creer que el Congreso de Colombia tenga la misma confianza institucional que las FARC y que el ELN? ¡Dios mío! Es que de verdad que estamos en una situación absolutamente traída de los cabellos con el Congreso de Colombia. Esto está muy mal. Yo los quiero sacudir. Esto no puede ser. ¿Cómo así que el ELN y el Congreso están en niveles similares de desaprobación o de aprobación, como se quiera ver? De nuevo, esto es el caldo perfecto para movimientos de corte autoritario, populista y dictatorial. Vamos a ver si somos capaces de renovar el Congreso, ¿no? Yo espero que todos salgan a votar muy juiciosos y en conciencia. Y con esto voy cerrando, porque los quiero escuchar. ¿Qué hacer? La pregunta, ¿no? Es como uno ve todo esto y uno queda pues descorazonado, pero al mismo tiempo preocupado, pero al mismo tiempo a uno le da como impotencia, como que, pero ¿qué hacemos los ciudadanos para cambiar esto? O sea, ¿cómo transformamos esto en serio? Es que esto ya no puede seguir así, esto ya no da más. Tenemos que ser conscientes los ciudadanos de que el Congreso tiene unos problemas estructurales, que son problemas del sistema electoral y que son problemas del sistema político. Y aquí, ¿por qué les traigo una diapositiva sobre esto? Sobre el Congreso hay mucho que decir, pero yo ¿por qué les traigo esta? Porque yo necesito, y el país necesita, y ustedes mismos necesitan, que ustedes mismos hagan pedagogía sobre estos fenómenos. Y empiecen a hacer pedagogía ya, además. Con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. El clientelismo. El famoso intercambio de votos por puestos. Una cosa es que uno entre a la administración pública o ganó el alcalde que es mi amigo, no sé qué, pero yo tengo un mérito y yo puedo aplicar a ese cargo porque mi mérito me lo da, tengo la formación, tengo la preparación, etcétera, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es que el congresista haga una transacción con usted, que a lo mejor no tiene el perfil para un cargo y entonces el congresista lo mete, porque es el arreglo que hizo con usted. Y entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos cuando los congresistas están en campaña? Ay, ¿a mí qué me va a dar? Ay, venga, tengo a mi tía, mi hija, mi hermano, mi primo, mi abuelo, todos sin trabajo. Si usted no da trabajo, yo le pongo los boticos. Si no, me voy a buscar otro que sí me dé trabajo. Y al final, lo peor es que ninguno le cumple. ¿Y por qué los congresistas no pueden cumplir este montón de carreta que le dicen a la gente cuando le van a dar 40.000 trabajos en todos lados?
Pues porque es mentira que un congresista tenga tanto poder y tanto para darle tanto puesto a tanta gente. Entonces a la gran mayoría de gente le va a quedar mal, simple. Pero también les digo la reflexión del otro lado. Si nosotros nos quejamos todo el tiempo del Congreso y de los congresistas, pero apenas vemos a un congresista en campaña, lo primero que le preguntamos es, ¿usted qué me va a dar a mí? Usted también hace parte de todo lo que está mal en el sistema. Porque si un congresista no puede hacer campaña con sus ideas, porque va a un barrio y todo el mundo es pidiéndole puestos, ¿qué hace ese congresista? Se dedica a buscar puestos, a ver cómo se gana el voto de la gente y a ver si a quién pudo y a quién no pudo. Pero ese señor no va a estar pendiente de las grandes reformas que necesita el país, pues. Va a estar pendiente de cómo le consigo un puesto a este, un puesto a este, un puesto a este, un puesto a este. Yo conozco casos de candidatos que quieren llegar a la política, hacerlo diferente, no sé qué, todos ilusionados, uy, sí, y apenas salen a hacer campaña y encuentran a 1000 personas todas al mismo tiempo pidiéndole puestos, dicen, no, hasta aquí llegué, esto no es para mí. Entonces, con esto expulsamos a la gente que quiere hacer las cosas bien. Eso es importante que como ciudadanos lo entendamos. El famoso CBY, ¿cómo voy yo? O en la costa, ¿cómo voy yo? Ahí. Pues esto no es que necesite mucha explicación, el soborno, el lobby soterrado y las comisiones de éxito. Oiga, ahora los congresistas ya están disfrazando las coimas de comisiones de éxito como si ellos fueran lobistas del sector privado, pues. No, ninguna comisión de éxito, señor, usted está robando. Es ilegal que los congresistas perciban salario por fuera de su salario como congresistas o su desempeño como maestros, profesores, ya. El congresista no puede devengar de nada más. Entonces, esto es corrupción. ¿Ustedes saben cuánto le pagan a un congresista por aprobar o hundir un proyecto? No sé, una petrolera o la industria de bebidas azucaradas, los cigarrillos. Yo conozco casos de intereses particulares que le pagaron a los congresistas hasta 200 millones por un voto, bien fuera para hundir el proyecto o para aprobarlo. Eso es lo que le digo acá, lobby soterrado. Y digo soterrado porque el lobby es un mandato que en la Constitución se dejó para regular inmediatamente. El lobby existe en todos los parlamentos, pero por encima de la mesa y no con transacciones de 200 millones. Y adivinen qué ha hecho el Congreso con el lobby, no lo ha regulado. ¿Por qué? Pues porque apenas lo regule se les acabó esta guachafita. Hay congresistas que ahora también cogieron la maña de cobrar por sacar citas con el gobierno nacional, con un ministro. Cobran 20 millones de pesos por sacarle una cita a alguien con un ministro. 30 millones de pesos por ayudarle a alguien a hacer lobby en el Departamento Nacional de Planeación, en el DNP, para que le salga el proyecto. Entonces, al pobre señor que te está proponiendo el proyecto, valga la redundancia, le toca pagar como 5 peajes. El congresista, funcionarios en DNP. Mejor dicho, cuando llega y finalmente le van a aprobar el proyecto, ya no tiene ni con qué ejecutarlo porque ya el 40% del proyecto está comprometido en coimas. Y ese es el famoso fenómeno que vemos todo el día en las noticias de que la vía que acabaron de hacer llovió y se borró. El parquecito que acabaron de hacer ya se oxidó, ya se dañó, ya se le cayeron las piezas, no sé qué. Ese tipo de obras pequeñas que se hacen sobre todo en regiones tienen este problema. Son de muy mala calidad porque el contratista ya está pagando hasta el 40% del contrato en coimas, solo en coimas. No hay derecho tampoco. La opacidad en el sistema de información y gestión. Y aquí es un aprendizaje que nosotros hemos tenido de la veeduría Trabaja en Vagos.
Ustedes se imaginarán que cómo hacemos nosotros las investigaciones, ¿no? Uno se meterá en la página del Congreso, ve cómo votaron los congresistas, no sé qué, no sé qué. No. El Congreso no reporta nada. ¿Saben cómo se entera uno de cómo votaron los congresistas? Hay dos maneras. O se ve la plenaria completica, desde las 3 de la noche hasta la medianoche que dure. Y con una libretica le toca anotar ahí, viendo cómo votaron y poner pausa y seguir en YouTube. Esa es la primera forma de saber. Que por supuesto ningún ciudadano está en capacidad de hacer eso. La otra forma es esperar a que salgan las actas de las plenarias y de las sesiones de comisión. Si una plenaria tuvo lugar hoy, adivinen cuándo sale el acta. Estamos en octubre 15, sale el otro año. Sale el otro año. Las actas se demoran entre 2 y 6 meses para salir. Son las famosas gacetas del Congreso. Cuando escuchan hablar de las gacetas, son las actas. Entonces son, me perdonan el término, unos mamotretos, así. Algunas gacetas tienen 500 páginas. Y entonces adivinen, le toca al ciudadano meterse en la página de la Imprenta Nacional, que es donde se publican las actas. No, por eso te digo, es que la suben 6 meses después. Entonces uno busca, nunca la encuentra y ya 6 meses después, ay, por fin la subieron. Pero diste en un punto, las de plenaria siempre las suben, las de comisión a veces no las suben. Y ahí se están volando la Constitución. Pero supongamos las de plenaria, entonces uno la descarga, no sé qué, 500 páginas, le toca a uno leérsela. Y uno mismo digitalizar aparte en una tabla de Excel, uno va creando, ¿no?, las columnas y no sé qué, y uno va poniendo la información. Háganme el favor. O sea, esto es bien cantinflesco. El Congreso ni siquiera reporta las votaciones, no reporta asistencia, no reporta nada. Todo le toca a uno sacarlo de la Gaceta, manual. Entonces, eso hace parte de un sistema de gestión documental absolutamente opaco que tiene el Congreso. Y ustedes se dirán, ¿ay, eso por qué es así? Ay, pues adivinen por qué es así. Pues porque ellos han hecho eso de forma deliberada. Y se han resistido en 30 años que tiene la actual Constitución y sobre todo en los últimos, digamos, 10 años, con todas las tecnologías de información, se han negado a reformar ese sistema de gestión documental. Ustedes no se preguntan por qué no hay una app del Congreso. O sea, debería haber una app. Y debería ser tan fácil como que yo me meto en la app del Congreso, busco a mi representante y a mi senador, y ahí me debería salir todo. Cómo votó, entonces qué viene el otro mes, cuáles son los debates que están citados, bla, 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 bla. Cuáles son los proyectos que están en comisiones en este momento, cuáles son los proyectos que ya van para plenaria, que se hundió, que no, o sea, ¿cómo es que no hay una app con esa información? ¿De verdad? Entonces, mientras el Congreso no reforme ese sistema de gestión documental, no hay nada que hacer. Eso siempre va a ser una caja oscura y ahí pasa de todo por dentro y no podemos saber, no tenemos cómo saber. Es que no tenemos cómo saber. Es muy grave. La compra de votos, ni se diga. Algunos dicen que para estas elecciones de 2022 el voto podría llegar hasta 300 y 400 mil pesos. Un voto. ¿Por qué? Por varias razones. Lo primero es que la gente está muy golpeada, obviamente, por la pandemia. La gente está pasando mucha hambre en este país. La pobreza está disparada. Pero la gente, al mismo tiempo, ya no le cree tanto a esas maquinarias. Como nunca les cumplen, igual. Pero además, ¿por qué le voy a cumplir? Si yo le compré el voto de 200 mil pesos, yo no la vuelvo a voltear a mirar. Olvídese.
A mí no me va a molestar en mis 4 años de congresista, ya yo le di 200.000 pesos, adiós. Así piensan ellos. Entonces, como las maquinarias están cada vez más desgastadas, esas maquinarias empiezan a elevar el costo al político. Y como hay cada vez más dinero ilegal metiéndose en las campañas, también hay algunos expertos en estos temas que dicen que el dinero ilegal que se va a ver en esta campaña 2022, que eso no nos cabe en la cabeza. De narcotráfico, que aquí se va a meter durísimo los carteles de México, con plata de ellos. Va a estar duro. Entonces, dicen que hasta 300 y 400 mil pesos va a llegar la compra del voto. Yo les digo una cosa, yo aquí hago un paréntesis en este tema de la compra de votos, porque yo visito mucho terreno y hablo con la gente como está golpeada y vueltanada y pasando hambre. Y yo he llegado a una conclusión, y es, la gente que no tiene resuelto el mercado del mes, ni de la semana, tienen todavía asegurada la comida, pues por supuesto que le va a aceptar la plata al político, le va a aceptar el mercado, le va a aceptar la teja, le va a aceptar el ladrillo, lo que sea que le den, se lo va a aceptar. ¿Cómo no se lo va a aceptar si esa persona no tiene ni qué comer? Claro que se lo va a aceptar. Hasta una función social tienen los politiqueros en ese momento con la gente que está pasando hambre. Pero entonces vuelvo a la cifra que les dije ahorita. El 40% de los ciudadanos habilitados para votar están eligiendo el Congreso por el otro 60%. Supongamos que Colombia son 100 personas, 100 personas. Entonces hay 40 que eligen el Congreso, las otras 60 miran para el techo y no votan. Esas 40 personas que sí votan, al menos la mitad son voto amarrado a clientela, a maquinaria y a todo este tipo de fenómenos. Entonces la gente me dice, Katy, pero entonces ellos siempre van a ganar, porque entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Pero si van a comprar a todo el mundo, pues ¿qué hacemos? Y ahorita están saqueando el Estado de la forma que ustedes no se imaginan. Toda esa plata va para campañas. Entonces yo les digo, listo, con esas 20 personas no podemos hacer nada. Eso no hay nada que hacer. Esa gente va a aceptar la plata y va a aceptar el mercado. Tendríamos un reto con las otras 20 de las 40. Pero ¿qué pasaría si las otras 60 que pueden votar libremente votaran? Ya, no habría maquinaria que alcanzara nunca. No habría compra de voto que alcanzara nunca, nunca les alcanzaría. Sería imposible, fácticamente. No se podría. Si las otras 60 personas votaran. Entonces yo les quiero decir una cosa, ustedes hacen parte de esas 60 personas. Con seguridad todos aquí tenemos necesidades y no tenemos todo en la vida resuelto. Pero aquí, asumo, tenemos lo básico. Tenemos una cama donde llegar a dormir en un techo en la noche. Tenemos comida, tenemos ropa, tenemos lo básico. La gente que tiene lo básico, que es la clase media, y la gente que ya obviamente tiene muchas más cosas que los ricos, tienen el deber ético y moral de salir a recomponer este país en 2022. No son los pobres, porque los pobres no van a poder, por lo que ya les expliqué. Ese otro 60% de personas que pueden darse el lujo de votar libremente y no lo hacen, son parte de todo el problema. Si uno puede votar libremente y en conciencia y no lo hace, ya sabiendo que existe todo esto que van a comprar como van a comprar, que van a meter la plata ilegal que van a meter, que el país está tan descuadernado como está, y no lo hago, entonces yo soy el problema. El problema soy yo. Por favor, les pido que se graben esto. La clase media que puede votar libremente
tiene el deber moral de salir a votar en 2022 y tratar de recomponer esto sin ni siquiera criticarle a los 20 que van a recibir el mercadito o la teja o el ladrillo. ¿Qué hacemos nosotros diciéndole a esas 20 personas? Ay, pero usted, hombre, pero si la persona no tiene que comer. Yo por eso ya no peleo con eso. Yo ya no peleo con eso. Es más, en territorio yo le digo a la gente, listo, acéptele el mercado, pero traiciónelo en la urna, traiciónelo. Así es, yo quiero ver a todo el mundo traicionándolos. Los veo traicionándolos. ¿Ya? ¿Qué le va a hacer si no vota por usted? Pues, ¿qué? Así como ellos dicen, ya yo le di 200.000 pesos, usted diga, ay, ya yo me quedé con la plata y yo voto por quien yo quiera. Suerte. Ya. Ahora, no todo el mundo los puede traicionar así de fácil, pero mucha gente los puede traicionar. Pero más allá de ellos, la solución está en los otros 60 de los que ustedes hacen parte. Es quizás el mensaje que yo más quiero que se lleven y que compartan. El deber ético y moral de salir a votar quienes pueden votar libremente y en conciencia. Y el último tema pues es la financiación privada. Esto es un problema del sistema y pues la financiación privada lo que ocasiona es que siempre haya intereses particulares que cooptan a los congresistas. Entonces los congresistas pues le tienen que hacer caso al que los financió. Y si el interés del que lo financió en algún momento va en detrimento del interés general, de malas, al congresista le toca apoyar el proyecto que nos perjudica a todos los demás porque fue el que lo financió. Entonces ahí hay que hacer también cambios. Y también les digo algo para que se lleven la inquietud. Vamos a ver muchos candidatos cívicos para 2022, candidatos que van a intentar empezar a financiarse con la misma ciudadanía. Algunos ya lo vienen haciendo. Entonces, en vez de usted ir a donde el candidato a pedirle puestos, yo le propongo que vaya donde el candidato y le done 20.000 pesitos. Y le diga, ¿sabe qué? Yo quiero aportar para que usted no tenga que depender de banqueros, de petroleros, y vaya y me represente a mí. Ahí, tome, haga su vaca y le doy 20.000 pesitos. ¿Ven? O sea, hay que cambiar la lógica por completo si queremos tener buenos congresistas. Y la lógica ciudadana, ni siquiera la de ellos, la lógica ciudadana es la que hay que cambiar primero. Y por último ya, esto es una agenda de propuestas que nosotros tenemos desde la veeduría para el próximo Congreso. Hay una serie de reformas. Hay que volver a darle dientes a la ley de pérdida de investidura, que los congresistas, como ellos mismos hacen la ley de pérdida de investidura, entonces la han dejado sin dientes y por eso ya los ciudadanos no están en capacidad de tumbar a los congresistas y de sacarlos de ahí. Hay que acabar con esa guachafita de que los congresistas investigados por la Corte Suprema renuncian y se vayan a investigar a la Fiscalía. Hay que hacer una reforma a los entes de control. Los congresistas no pueden elegir al Contralor y no pueden elegir al Procurador. ¿Cómo es posible que sean los congresistas los que eligen a esos dos personajes si el Procurador y el Contralor tienen que investigar al congresista? Entonces es una transacción lo que se hace siempre. El Procurador que quede electo o el Contralor que quede electo es porque ya terció con los congresistas que no los va a investigar y que no les va a pasar nada. Hay que reformar la Comisión de Acusaciones. No sé si vieron la noticia ayer, el Congreso nos quiere meter, como siempre, en el segundo semestre del año y ya acercándose diciembre, una mini reforma a la justicia, con una cantidad de micos y orangutanes, pero entre esos está que el Contralor y el Procurador sea investigado y juzgado dizque por la Comisión de Acusaciones. Si la Comisión de Acusaciones en 30 años no tiene 10 condenas, esa comisión. Entonces, en vez de quitarle más poder, le quieren dar más poder a la Comisión de Acusaciones. Realmente es absurdo. Tampoco los congresistas pueden elegir a los magistrados de altas cortes, como es hoy. Tiene que implementarse un concurso, como lo hacen en Estados Unidos,
y hacen unas audiencias públicas del candidato a magistrado, etcétera, pero no lo pueden poner los congresistas porque tenemos el mismo problema. El Consejo de Estado, una alta corte, investiga a los congresistas. Aunque los del Consejo de Estado no los elige el Congreso, mentiras. Ellos eligen los de la Corte Constitucional y ahora los del Consejo Nacional Electoral y ahora los de la nueva Sala Disciplinaria, que es una corte que se inventaron para juzgar e investigar a los funcionarios de la rama judicial. A esos magistrados también los eligen los congresistas. Hay que hacer una reforma al sistema de gestión documental, que fue lo que ya les dije, lo de las gacetas y todo esto. Esto tiene que haber una reforma tal que pueda haber una app. Hacia allá tiene que ir el Congreso. Hay que reformar el tratamiento de los conflictos de interés. Eso también lo han dejado sin dientes por completo. Hay que hacer una reforma a la forma como elegimos el Congreso. Esa es una reforma que la propone una corporación que se llama Contrial y es el sistema electoral mixto, que es un poco los distritos electorales en Estados Unidos. Es reorganizar el territorio nacional en, digamos, divisiones como los departamentos y elegimos a un senador por ese territorio. ¡Uno! No como ahora que Córdoba tiene 10 senadores, solamente Córdoba. Y Amazonas ninguno. Y Guaviare ninguno. Y Córdoba 10. ¿Señor? O sea, hay unas bancadas, hay una sobrerepresentación, que es la palabra. Sobrerepresentación de algunas regiones y departamentos y subrepresentación o nula representación en otras regiones. Y hay que crear un sistema integral de gestión de cuentas que va amarrado a la reforma del sistema de gestión documental. No puede ser como ahora que cada congresista rinde cuentas como le parece. Entonces tenemos al congresista que hace un evento, invita a 1000 personas y hace rendición de cuentas y tenemos a otro que sube un documentico a la página web de 3 páginas. Y esa es la rendición de cuentas. Entonces hay que hacer una reforma integral y con todo esto amarrado, pues uno podría decir, ahí ya teníamos si el Congreso fuera un carro, ahí ya tendríamos un carro que podría andar más. Y seguramente ya lograr después todas las reformas a la educación, a la salud, al trabajo y todo lo que hace falta. Entonces, la última diapositiva de gracias se me quedó, pero gracias. Y seguidamente, y si don Patrocinio lo considera, quisiera como escuchar a algunos de ustedes si tienen preguntas, si tienen algún comentario, si tienen alguna reflexión, y pues que ojalá de aquí salgan motivados a irse con toda a renovar ese Congreso en 2022. Lo necesitamos. Yo les digo, y este es el último mensaje, las elecciones de 2022 más importantes no son las del presidente. No son las del presidente, son las del Congreso. Los problemas estructurales de este país se gestan en el Congreso. Los clanes que saquean este país y que llevan décadas están anclados en el Congreso. De ahí triangulan luego alcalde y gobernador. Y está el trío del saqueo. Si no cambiamos ese Congreso, puede llegar el Papa Francisco mañana a la presidencia de Colombia, que no va a pasar nada. Todos los presidentes, buenos y malos, son rehenes del Congreso. El Congreso es un arma de extorsión masiva. Entonces, si no cambiamos el Congreso, así tengamos un presidente con buenas intenciones, seguramente tampoco va a poder hacer nada. El reto 2022 es el Congreso, así que les pido por favor que hagan toda la pedagogía con su gente cercana y salgan muy decididos a cambiar ese Congreso. Una pausa. Tenga la bondad de sentarse un segundo, descanse. Primero va a hacer un par de comentarios, después vamos a leer los comentarios de la parte virtual y después hacemos un ejercicio aquí. Bueno, en primer lugar tengo que decirle que bienvenida la presencialidad y que ahora caigo yo en cuenta porque hace un poco más de un mes que yo tenía preparado y programado a Caterine en el 5 a las 5. Ella me dijo, mándeme los pasajes. ¿Cuáles pasajes? Estamos poniendo virtuales.
Y entonces yo me digo, no, no, señor, un momentico. A mí no me lo pone de ese tamaño, como que virtuales. Es presencial porque yo necesito que untarme de la gente y todo ese cuento. Y entonces le dije, bueno, razones tendrán. Ahora entiendo por qué. Esto no hubiera sido tan bueno si hubiera sido virtual. Seguro. ¿No? Y eso de estarla sintiendo, moviendo la cabeza y los pies, eso hace rato que no lo veíamos en Cúcuta, sinceramente, hace rato. ¿Sí? Entonces yo espero pues que un reconocimiento. Ahora, de los comentarios que no preguntas que hay en el grupo de la parte virtual, voy a ver muy rápidamente. Álvaro Rondón dice, alerta colombianos, adelantar campaña pro defensa de la democracia nacional. Los partidos de derecha son menos que la gran cantidad de izquierdistas. Carlos José Lara Ortiz, en la costa el clan de los Char, en Cúcuta el clan de la familia de Ramiro Suárez, en Bucaramanga el clan de los Aguilar. Álvaro Rondón no fue paro, fue tratar de asaltar la democracia. Carlos José Lara, en este gobierno han asesinado a 260 reinsertados de la FARC para volver trizas a la paz. Pero sí cobran completo y ahora, y hasta se van de vacaciones. Esos congresistas no merecen el respaldo popular. Sigue Carlos José Lara, dice, con el paro de nuestros jóvenes se logró que se retiraran las reformas de salud y tributaria, además de la renuncia de Carrasquilla. Antonio Ríos López dice, doctora, con su reconocida experticia política, ¿cuál es la forma constitucional mágica para que los órganos de control en el nivel nacional y regional no sean apéndices del presidente, gobernadores y alcaldes? Que los congresistas no elijan a las cabezas de los entes de control. Eso debe ser un concurso de méritos y un concurso ojalá alojado en universidades públicas. Si tenemos gente independiente liderando los entes de control, pero no solamente independiente, sino técnica también, porque tenemos procuradores que no saben del tema, tenemos fiscales que tampoco, los últimos fiscales no son penalistas, imagínense ustedes. Entonces, eso es lo que hace falta, un concurso de méritos para que se elijan a las cabezas de los entes de control, pero esa reforma la tiene que aprobar el Congreso. El médico Jaime Mercado dice, Colombia ha estado gobernada por clanes, antes lo llamaban gamonales o caciques políticos. Susana Calderón dice, felicitaciones Caterín, usted nos habla con absoluta verdad, nunca había oído a un político hablar de esta forma. Carlos José Lara dice, doctora, la felicito, con su disertación se desnudan los grandes males de nuestra democracia. Cristina Maldonado, qué bueno y real todo lo dicho, felicitaciones a Caterín. Álvaro Claro, señora Caterín, gracias, estupenda charla. ¿Qué opina de la exención de impuestos a pensiones inferiores a 35 millones? Los únicos funcionarios que perciben salarios por encima de 25 millones son los congresistas, militares y magistrados. Eso es un tema delicado porque gravar las pensiones, a juicio de muchos expertos, y yo estoy un poco de acuerdo, no debería ser lo más ortodoxo en una reforma tributaria, porque se supone que la pensión es ya el resultado del trabajo de toda la vida de alguien. Esa persona ya pagó todos los impuestos que tenía que pagar en la vida. Que le graben las pensiones es algo que yo particularmente no estoy de acuerdo. Cristina Maldonado, qué corruptos el país ha acabado en toda la democracia. Susana Calderón, qué congresistas tan tramposos. Dios. Carlos José Lara, entonces, ¿por qué algunos ciudadanos se asustan cuando se les dice que debemos hacer un cambio de gobierno si este lleva 20 años en el poder y la corrupción campea? Jaime Mercado dice, doctora, la ley de garantías fue establecida para evitar que los gobernantes utilizaran el Estado como empleador y así cambiar el voto por empleos transitorios, entre otras cosas. Las plantas de todas las instituciones son llenadas por contratos leoninos de trabajo y así amarran el empleado al político dueño de la institución. Esto es corrupción. Todo eso beneficia a los congresistas a ser eternos en el Congreso, tienen el voto amarrado.
Su crítica es válida y es un llamado a la conciencia del elector, pero mientras el voto esté amarrado por las instituciones con la interinidad del trabajo institucional, más la compra del voto, más la presión de la empresa privada a sus empleados, en fin, no es fácil la tarea de democratizar. Antonio Ríos López, ¿qué opina del voto obligatorio? ¿Será la solución? Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio transitorio, es decir, por un periodo de tiempo, porque sí está demostrado que las democracias que tienen voto obligatorio o que tuvieron voto obligatorio sí tienen una cultura de la participación mayor. Entonces, puede que no a perpetuidad, no permanente, pero yo sí creo que por el término de unas 3 o 4 elecciones valdría la pena en Colombia intentar el voto obligatorio, sí lo creo. Muy bien. Jaime Mercado, me gustó esa estrategia. Recíbales y no les vote, ya que el voto es secreto. Juan Carlos Romero Gil, renovemos el Congreso, yo apoyo un nuevo candidato, el historiador y docente universitario doctor Luis Fernando Niño López. Todos los comentarios, leídos rápidamente. Entonces abramos un espacio de discusión entre la gente que está aquí presente. Tienen la palabra. Si quieren les llevo micrófono. Importante que hablen, siéntanse tranquilos, estamos en un espacio relajado, no tienen que ser ni expertos ni nada, pregunten todo lo que quieran o comenten lo que quieran. Dale. A ver. Bueno, muchas gracias por la presentación que he hecho. Realmente yo pienso que la ciudadanía necesita ese despertar, ese alerta que usted le está dando. Una pregunta, o sea, el voto de la gente tiene que ser informado necesariamente, la gente tiene que saber. ¿En qué forma, por ejemplo, una persona que está interesada en conocer exactamente qué han hecho? Voy a poner el ejemplo, los congresistas del norte de Santander, ¿cómo se han comportado? ¿Qué proyectos han presentado? ¿Cómo han votado? Si es posible saber. ¿Qué han hecho por la región? ¿Dónde la gente? Ustedes dicen que la información es opaca, que realmente es muy difícil, pero uno ve, por ejemplo, en Twitter que la gente le va haciendo seguimiento a algunas personas. ¿Dónde estaría esa información condensada para de pronto decir, bueno, mire, esto es lo que han hecho aquí los congresistas del norte de Santander, ¿quiere usted volver a votar por ellos? ¿Dónde se podría conseguir esa información condensada si es posible? Oficialmente en ningún lugar, porque ya les dije que el Congreso no reporta nada. Hay un paso obligado que hay que hacer, que es meterse en la página web del congresista si tiene una, o en la página de ese congresista, en la página del Congreso, y mirar qué tiene de rendición de cuentas publicado él. Es como lo primero. Pero lo segundo, y es una buena noticia y es otra chiva, entonces que me toca adelantar, es que nosotros vamos a sacar un ranking en enero de la veeduría y va a ser el primer ranking de los 280 y pico de congresistas, uno por uno, diciendo absolutamente reseñando todos los indicadores. Y eso lo van a tener a disposición, y eso lo va a tener a disposición toda Colombia, toda Colombia. Ese va a ser el aporte nuestro como veeduría, y ahí van a ver proyectos presentados, proyectos aprobados, autorías y coautorías, citaciones a debates de control político. Van a ver una cosa muy importante que son los conflictos de interés. Eso también lo vamos a publicar. Es más, vamos a publicar hasta cuántas veces hablaron en los 4 años. Así que ahí van a tener una información muy completa. Katy, esto que nos mostraste, algunas personas hemos tenido la oportunidad de vivirlo muy de cerca, yo que trabajé en el Congreso y que te conté la vez pasada que nos vimos, de lo difícil que era poder acceder a información verídica. Y si yo que estoy dentro no puedo hacerlo, imagínate una persona que está fuera. Pero más allá de la falta de información y la falta de transparencia, a mí me parece que el problema que más en este momento tiene Colombia es precisamente lo que tú decías, no es solo la abstención, sino la abstención de los jóvenes en la política.
hay movimientos, hay ONGs trabajando en este momento para que la clase de política se pueda dictar y pueda convertirse en una materia de los colegios de nuestros adolescentes. ¿Cómo podría? Porque es que ellos no van a sacar una ley, porque no lo van a hacer, porque se les acaba el chorro. Pero ¿cómo atacar a esos jóvenes que hoy en día están desesperanzados, frustrados, aburridos y que, como tú dices, si les dan 200.000 pesos, pues los reciben? ¿Cómo poder hablarle a esos jóvenes para movilizarlos? Porque solamente con la votación de los jóvenes en nuestro país elegimos Congreso y Presidente de la República. Silvia, súper clave lo que estás diciendo porque lo primero, digamos, es cierto, hay proyecciones sociodemográficas que apuntan a que 2022 podría ser la primera vez que los menores de 40 años ponen presidente. Eso es una proyección que ya está, con cifras del DANE. Entonces sí, o sea, la gente de menos de 40 años y los jóvenes, entre 18 y 28, van a jugar un rol central, tienen los números. Lo que tú estás diciendo es cierto, si todos los jóvenes salieran a votar, están los números para que pongan al presidente y para que renueven el Congreso. Ahora bien, yo creo que el paro fue un hito, con lo bueno y con lo malo, fue un hito pedagógico para toda la gente que estaba mirando lo que pasaba y observaba. Entre eso, los jóvenes. Pienso que una consecuencia positiva del paro es que muchos jóvenes se activaron desde ese momento y están activados ya. Y la campaña como que se adelantó. O sea, el paro tuvo un efecto como que adelantó el debate electoral por cuenta de que las demandas del paro, como les mostré, pues eran implementar la Constitución, básicamente. Entonces, hay mucha gente, Silvia, haciendo pedagogía. Yo he visto cualquier cantidad de organizaciones, en Bogotá se está moviendo muchísimo, en las regiones seguramente un poco menos, pero la respuesta a tu pregunta eres tú misma. ¿En qué sentido? Nosotros no tenemos que tener la gran organización para hacer pedagogía. No tenemos que montar trabajo en vagos y hacer todos estos enredos en lo que nos metemos nosotros para hacer pedagogía. Yo les digo, con que ustedes hagan como un conteo en su radar de qué gente ustedes pueden empezar a llegarle con este tema, ya, si cada uno lo hace, si todos los que estuviéramos aquí lo hacemos, ya. Con eso hacemos una tarea de pedagogía, la berraca. Y uno le va diciendo al otro, y el otro le va diciendo al otro, y el otro le va diciendo al otro. Yo hoy les estoy poniendo una tarea, que es una cadena de pedagogía, es una cadena pedagógica. Yo hice el ejercicio hoy. Si ustedes, todos los que están acá, replican lo que les parezca útil de todo lo que yo les dije, y le ponen la tarea a los que se lo replicaron, entonces esos van y vuelven y hacen lo mismo y se va generando una cadena pedagógica. Entonces, no va a ser a través de grandes esfuerzos de pedagogía, ni de llenar estadios, ni de multitudes, ni vamos a poder ir a coger a todos los jóvenes. Pero si nosotros empezamos a hacer la tarea con los que tenemos cerca y le ponemos a ellos la tarea de hacer lo mismo, se genera una cadena pedagógica a la berraca. Yo pienso que mucha gente está haciendo esfuerzos pedagógicos pequeños, medianos, grandes, para estas elecciones. Nosotros con la veeduría ya estamos en una actividad que se llama Veedores a la Calle. La acabamos de iniciar en Bogotá, entonces estamos yendo a las localidades y un poco, es una charla distinta a esta porque es más de cómo funciona el Congreso, qué es, las funciones, lo que tiene que ser un congresista, etcétera, y lo hacemos con la gente en la calle. Entonces, así como lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo mucha más gente. Pero de nuevo, no nos tenemos que complicar la vida de hacer toda una cosa así, porque entonces no hacemos nada. Hagámoslo con la gente que tenemos cerca. Y los jóvenes, yo diría, Silvia, es verdad que tienen mucha desesperanza, pero también es verdad que son los que más se movilizan. Ahora, vamos a ver si se movilizan a la urna, que es el reto de siempre. Sí, los jóvenes muy bochinchosos y muy el paro y no sé qué, pero y en la urna se quedaron dormidos, se quedaron viendo el partido, se enrumbaron y se enguayabaron, no sé qué. Entonces, claro, hay que hablarle mucho a los jóvenes
Pero de nuevo, a los jóvenes que tengamos cerca, cojámoslos. Y a ellos le ponemos la tarea de decirle a otros jóvenes que tengan cerca también. Y así, entre todos tenemos que ir haciendo la tarea. Sí, muy buenas noches. En verdad que muy buena su disertación, pero pienso que así como que nos vamos a dividir más. El problema nuestro, pienso, es de educación. Nosotros, de entrada, debemos ser optimistas. Yo personalmente, y usted me va a perdonar, de entrada, la calor la molestó un poquito, de lo que escuchamos por lo menos. Y luego viene la ráfaga de todo negativo. Yo pienso que así nos dividimos más. Yo, en mi caso particular, llevo 40 años en la docencia. Nos falta es sentimiento y amor por lo nuestro. Nuestro país tiene 32 departamentos y hace muchos años fuimos el Gran Santander. Nos separamos. Ahorita parece que por un beneficio de la naturaleza, porque en esta tierra de promisión tenemos el páramo de Santurbán, que por ahí como que los santanderianos del sur se han dado cuenta que para ellos es vital, aunque en nuestro departamento tenemos el 73% de la agua, de manantiales de agua, la mejor agua del mundo. Entonces nosotros, si miramos la historia retrospectivamente, encontramos que por vez primera aquí llegó el café. Y tuvimos un caballero que ocupó la presidencia de nuestro país dentro de los 3 que hemos tenido, por lo menos nombrados, algo otros dicen que 4 norte santanderianos han regido los destinos de nuestro país. Yo me quedo con 3. Entonces nosotros encontramos en la historia a un hombre muy positivo, y ya hace muchos años. Por cierto, el primer presidente de Colombia, colombiano, porque el de la Gran Colombia fue Simón Bolívar en primera instancia. Entonces, yo pienso que estos momentos son para unirnos, para creer en nosotros, porque mire, créame, doctora, en Antioquia, la universidad que lleva ese nombre, en 1826, la funda Francisco de Paula Santander. El departamento que más presidentes le ha dado a Colombia es el departamento del Cauca, no del Valle del Cauca, sino el departamento del Cauca. De Popayán y de su entorno han salido 17 presidentes que han regido los destinos de Colombia. Creen ellos, y si nosotros miramos ahorita, en este momento, 3 departamentos que están unidos ofrecen en el centro uno de los salones de convenciones. Yo lo conozco porque he ido a encuentros de derecho procesal que dirige hace años Jairo Parraquiano. Y ellos, los del centro, hago alusión al departamento de Risaralda, tienen el salón de convenciones más hermoso y lo construyeron ladrillo a ladrillo entre todos los de Risaralda, unidos a los del Quindío y obviamente a Caldas. Entonces, yo sí les invito a que estos momentos son de reflexión, perdónenme y escúchenme el término, no de lloradera, porque mientras la mayoría están llorando, yo no me cuento en ellos, pero mientras la mayoría están llorando, los antioqueños están fabricando pañuelos para venderle a los que lloran. Entonces, si nosotros miramos positivamente, creo que tendremos otro país, pero sobre realidades, estudiando. Nosotros tenemos 288 años como ciudad y a partir de 1910 nacimos como departamento. ¿Cómo puede ser que con todas las riquezas el eje cafetero es el que habla del café, por ejemplo? El año pasado producimos más de 15 millones de sacos de café. Necesitamos
no llorar más, creer en nosotros, porque aquí ha venido mucha gente y hace fiesta con nosotros, porque no nos queremos. En mi caso particular, hoy universidad, gracias a mis paisanos, llevamos nuestra bandera nacional a Washington a hablar de derechos humanos. Llevo 40 años y en 20 años hice de la Corporación Simón Bolívar de Barranquilla, no yo, con mis paisanos norte santanderianos, lo que hoy es la Universidad Simón Bolívar en Colombia. Aquí nosotros la hicimos, saqué más de 10.000 millones de pesos a los bancos. De Barranquilla no llegó un solo marcador, un solo pupitre, y se me murió un filántropo de la docencia, de la educación, que fue primero rector de la Universidad del Atlántico. Usted habló y por eso hago alusión a la universidad pública. Se me fue. Y todo lo que hicimos aquí en el corazón de Cúcuta, más de 10.000 metros de terreno. Nosotros adquirimos y de 6 estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas y 6 de Derecho, la dejé con más de 4.000 profesionales. Y por arte de magia, si esto hubiese sucedido en Santander del Sur, los del sur, así como dijeron, no se llevan el oro cuando nos vendieron a los canadienses el oro, y por la 15 y por la 36 defendieron, y los canadienses se fueron, que su merced sabe que ahorita en el Congreso hay una polémica sobre ese punto. ¿Y qué decir de todo lo que hemos hecho por nuestra tierra? Pero nos falta querernos entre nosotros. Entonces, le suplico, doctora, un poquito más no más lloradera. Vamos a cambiar a nuestra tierra, a nuestra amada Colombia. Muchas gracias. Recuérdeme su nombre. Tomás Wilches. Tomás. Don Tomás, gracias por esa intervención. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, le quiero decir. Hay un mensaje de esperanza que yo les quiero dejar. Esto es una radiografía que obviamente es que es lo que es. No nos podemos inventar la realidad sobre el Congreso. Pero don Tomás tiene toda la razón en que esto no nos puede inmovilizar en la desesperanza y en el pesimismo, sino todo lo contrario. Ellos son 280, el resto de colombianos somos 50 millones. Y tenemos 36 millones habilitados para votar. Claro que nos tenemos que unir, claro que tenemos que ser optimistas. Vea, usted no se imagina, don Tomás, los ejercicios de optimismo que a mí me toca hacer cuando me despierto. Es como, voy a ver todo positivamente hoy. Y me toca así, porque si no me chiflo yo, revisando estas cosas. Pero les quiero dar 2 daticos rápidamente para que ustedes sepan que las cosas están cambiando para bien, para bien. La consulta anticorrupción en 2018 sacó casi 12 millones de personas a votar. No pasó, listo. Pero ese hito, como sociedad, no le hemos dado el suficiente valor. ¿En qué sentido? Que en un país donde tenemos un Congreso así y unos políticos tan terribles, etcétera, y la gente, la compra de votos, lo que sea, salen 12 millones de personas sin un bus, sin un tamal, sin una promesa de puestos. Eso es tremendo avance. Y la consulta se terminó hundiendo por un tecnicismo del censo desactualizado de la registraduría, pero yo soy de las que cree que eso pasó. Entonces, ahí tenemos una cosa muy positiva sobre nosotros mismos, que tenemos que decir, no, momento. La ciudadanía aquí sí está cambiando, la ciudadanía aquí sí se está movilizando. Y el otro dato son las elecciones de 2019. Y Cúcuta es un ejemplo, además. ¿Cuántos candidatos que eran outsiders, que nunca habían estado en política, que no tenían plata, que simplemente hicieron así, como el doctor Yáñez, con el megáfono ahí en los semáforos y no sé qué, y ya? Y ganaron en varias regiones del país. Cúcuta es un ejemplo, pero Medellín, pues la misma Bogotá, una alcaldesa mujer y lesbiana.
Manizales, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura. El alcalde de Buenaventura fue una candidatura así similar. Entonces, ojo, aquí la gente sí se está moviendo. Los colombianos sí se están mosqueando con este tipo de cosas. Entonces sí hay que tener esperanza y le agradezco a don Tomás su llamado de atención porque tiene toda la razón. Hay que tener esperanza. Sí, doctora. Usted hablaba de que los jóvenes van a incidir notablemente en la elección tanto de presidente como de Congreso. Dentro de lo que usted ha observado, dentro de lo que usted ha investigado, dentro de lo que usted ha contemplado, ¿usted sí cree que todas estas movilizaciones del paro, eso va a traer como consecuencia una mayor participación de los jóvenes a favor del populismo? Que todo esto del paro atraiga a los jóvenes, ¿no? Cuando observamos y se palpó también que había buena parte de esos estudiantes o de esos jóvenes muy manipulados, que no tienen ni idea de lo que ha pasado en Colombia en 200 años, que desconocen totalmente la historia de Colombia, que ni siquiera conocen ni siquiera del Frente Nacional para acá, mucho menos hacia atrás, y entonces son movidos por sentimientos más bien emocionales. ¿Usted sí cree que eso traiga como consecuencia un caudal electoral mayúsculo? Para el populismo, sí. Sí creo. Y justamente, recuérdame su nombre, perdón. Don Luis. Don Luis, eso era justamente lo que les decía. Toda la crisis política, la crisis de representación, yo sé que los jóvenes no tienen ni idea de lo que ha pasado en el país antes, pero es que en sentido estricto ese no es problema de ellos. Ellos lo que necesitan es que les den educación, que les ofrezcan salud, que tengan una vivienda, que les den trabajo. ¿A ellos qué les importa lo que pasó 50 años atrás o 100 años atrás? Eso no es problema de ellos. Ellos están pidiendo unas cosas que el Estado no les ha podido resolver. Entonces, como el Estado no ha podido resolver, perdón, ya le vuelvo a dar la palabra, pues ellos están radicalizados, están muy bravos y por supuesto que eso se puede prestar para que haya mucha manipulación con las candidaturas que vienen y para que muchos jóvenes se dejen seducir de cantos de sirena populistas. Eso es un riesgo y es latente y está ahí. Y por eso también tenemos que hacer pedagogía y por eso también tenemos que hablar a los jóvenes, para que los jóvenes, digamos, el adagio dice que la revolución siempre es joven, en Colombia y en todas las democracias del mundo. Los jóvenes son más enérgicos, ¿no? El ímpetu de los jóvenes, y eso casi siempre coquetea con promesas irreales o populistas o etcétera. Entonces, parte de la tarea que tenemos que hacer hablando con los jóvenes es decirle, oiga, yo sé que el Estado colombiano no les ha resuelto lo que la Constitución dice que ustedes tienen derecho, no es un invento, es que está en la Constitución, pero también tengan mucho cuidado de no irse pues con proyectos políticos chocolocos que a lo mejor podemos terminar hasta peor. Yo soy de la que dice que en Colombia ya no se puede ser peor, pero sí, empeora. Bueno, muchísimas gracias a usted, mi querida Caterine. De verdad que se sobró. Fue un espectáculo. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Creo que ganamos este rato para todos, para enriquecimiento personal. Creo que fue una excelente elección política. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Estén bien. Muchas gracias a todos y a renovar ese Congreso. Yo veré. Optimismo, optimismo.